Amén. Así en pie, vamos a Marcos capítulo 6, vamos a leer nuestro texto, un texto conocido, pero estamos hablando sobre parábolas y milagros del Señor en orden, y que los quedamos aquí en los 5 panes y 2 peces, y el Señor tiene para nosotros. Yo sé que es un milagro conocido, pero vamos a ver si buscamos y sacamos aplicaciones para nosotros hoy. Siempre hay diferentes aplicaciones en las historias que nosotros estudiamos, porque cada vez que lo escuchamos estamos viviendo y pasando por diferentes cosas en nuestra vida, y pues Dios nos habla siempre diferente cuando llegamos a estas historias. Marcos capítulo 6, desde versículo 35 hasta versículo 44. Dice así, versículo 35: Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas del alrededor y compran pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dales vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y a saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Señor, gracias por este milagro. Te pido, Señor, que en este momento, esta tarde, un milagro conocido, podemos sacar una aplicación para nosotros ahora, hoy. Señor, es un milagro de provisión. Quizás algunos en esta tarde que tienen una necesidad, y Señor, tenemos que depender en ti para ver tu poder y confiar en ti. Y Señor, que este milagro anime a ellos que tienen necesidades, que están orando para tú proveer para algo en su vida. Y Señor, que podemos salir conociendo que tú tienes poder para contestar cualquier necesidad que nosotros tenemos. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Esta tarde, el título de este tiempo que vamos a pasar en Marcos capítulo 6 es la provisión para ellos que creen. Qué bendición es cuando Dios provee. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que nosotros podemos dar testimonio en un tiempo en nuestra vida donde había una necesidad grande que tú no podías ni saber cómo era posible para tú proveer o tener lo que tú necesitas en ese momento. Confiamos en Él, pues Dios puede proveer si es su voluntad. Y cuando nosotros oramos según la voluntad de Dios, Dios siempre provee. Entonces, ¿cómo yo sé que es la voluntad de Dios? Pues si conocemos la Biblia, conocemos la palabra, nosotros vamos a pedir según lo que conocemos en la Biblia, porque vamos a ver qué es la voluntad de Dios.
no siga pidiendo como yo, que sigo pidiendo para este Corvette y todavía no lo veo. Si están conmigo ya 10 años, ya saben que cada año yo menciono esto, pero un día vamos juntos a mirar afuera y ver ese Corvette y visita un año, me mandó de Irlanda un Corvette amarillo. Dice, pastor, este es para tu cumpleaños. Y no lo puse afuera porque era muy pequeño. Cabía en el garaje, podía ponerlo en el garaje, pero tenía que doblarme para yo guiarlo a subir el garaje. Pero creo que lo tengo por ahí todavía, pero era grandecito. Pero como no puedes tenerlo, ¿verdad?, para guiarla, te voy a regalar este Corvette. Pues, en verdad, el Señor contestó porque yo no pedí el tamaño de Corvette. Ese fue mi error. Yo no dije un Corvette para que yo y Mariah podamos sentarnos y disfrutar y que puedo bajar el top y que mi pelo se vaya hacia atrás con el viento y todo. No pedí exactamente eso. Sí. Y pues mi error, el Señor proveyó lo que yo estaba pidiendo y me dio uno pequeño. Pero qué bendición, yo sé, en mi familia mucho tiempo había necesidad y Dios siempre ha sido fiel en dando y proveyendo. ¿Tú sabes por qué? Cuando nosotros somos fieles en lo que Dios pide de nosotros, más en los diezmos y ofrendas, y no estamos robando del Señor y estamos sirviendo y haciendo las cosas que le agrada a Él, Dios siempre va a ser fiel a nosotros si somos fieles a Él. No sé esta noche, hermanos, qué necesidad tú tienes. Ojalá que el Espíritu Santo durante este tiempo te recuerde de esa necesidad y puede ver en este milagro el poder de Dios y tú recordarle, tengo que orar más y confiar en el Dios que es dueño de oro y plata. No hay una petición difícil para el Señor, no hay nada que Dios no puede proveer para nosotros, pero recuerda que tiene que ser según la voluntad de Él. Estamos aquí estudiando las parábolas y milagros los domingos por la noche cuando me toca a mí a enseñar y a predicar, y estamos yendo en orden desde el primer milagro hasta que terminamos. Creo que hay como 100 de los parábolas y milagros. Estamos casi en mitad de camino, pero no hay prisa hasta que el Señor venga. Lo importante es que tú veas en la Biblia estas enseñanzas del Señor a sus discípulos en parábolas y también los milagros, porque esto nos ayuda y nos anima a nosotros a ver la grandeza del Señor y ver como Dios, el mismo Dios del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, en este libro de Juan, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde vemos estos milagros, pues ese mismo Dios, ese Dios que nosotros oramos, y este tiempo lo puede hacer ahora. ¿Cuánto lo creemos? El problema es que no lo creemos. Y muchas veces oramos no creyendo y después pensamos por qué Dios no provee. Porque nuestra dependencia muchas veces es en nosotros. O lo ponemos en el gobierno, o lo ponemos en otra persona o en otra cosa, donde realmente nuestra confianza para nuestra provisión debe venir del Señor. Ahora, la última vez nosotros miramos a Marcos capítulo 6, que son los versículos anteriores, de versículo 30 a versículo 34. Vimos la sanidad de la multitud espiritualmente. Y Jesús a los discípulos que estaban con Él, después de trabajando en el ministerio, ellos vinieron a Jesús contándole todo lo que ha pasado y estaban cansados los discípulos. Hermanos, cuando trabajamos en el ministerio, muchas veces los cansamos. Ponemos mucho esfuerzo en el ministerio y hacemos muchas cosas y estamos cansados y necesitamos un tiempo para descansar. La semana que viene yo y Mariah vamos a descansar por 3 días. Había nuestro misionero evangelista Javier Donatiu en la boda nos regaló 2 noches en un Airbnb donde su familia construyeron allá en Río Grande, y lo hicieron una cajita, pero lo pusieron en el monte, donde no hay nada. Tú no puedes salir por la noche, y es una cajita y una camita, y el propósito es disfrutar la naturaleza.
y pasar ahí juntos, disfrutando todo que la creación del Señor y quedarnos relaxing ahí. Yo no soy una persona que puede quedarme en un lugar por mucho tiempo ahí descansando. Yo tengo que salir a hacer algo, vamos a ver cómo pasa eso. Pero me dijo, tú me das una fecha y yo hablo con mi hija, que es la dueña de este Airbnb, que lo tienen en este lugar donde yo creo que ni está en Google Maps, no se puede encontrar. Y yo cogí esta semana que viene, que es semana de... niños los dejamos por los montes por allá en casa de Migdalia por allá y que ella lo vean a ellos. Pero a veces necesitamos descanso y para animarnos y seguir, y estos discípulos necesitaban descanso y Dios les dio un lugar, y aunque se montaron en un barco para ir a este lugar para descansar, había un grupo, siempre la multitud estaba siguiéndole a Jesús. Quiero que vea esto en tu mente, porque Jesús se monta en este barco con sus discípulos con el propósito a ir a un lugar para descansar. La multitud está parado mirando a ellos poco a poco salir. ¿Qué hacen ellos? Pues empiezan a caminar donde ellos van y hacen la vuelta alrededor de las aguas, y ellos llegan donde está Jesús. Ellos pensando, pues yo quería descansar, pero la multitud nos alcanzó y ahora están ahí otra vez, siempre siguiendo a Jesús. Y Jesús, en su misericordia, la Biblia dice que tuvo compasión por ellos, sobre ellos. Marcos capítulo 6, versículo 34, el versículo anterior dice: y salió Jesús de donde ellos estaban y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué Jesús hizo? Comenzó a enseñarles muchas cosas. Los discípulos pensaban que Jesús le iba a decir: mira, váyase, yo quiero descansar. Pero en vez de eso, Jesús tuvo compasión con ellos y se sentó y enseñó a ellos todo el día. Interesante que la multitud tuvieron muchas necesidades. Muchos que le seguían a Jesús tenían necesidad de su enfermedad. Muchos querían aprender de lo que Jesús estaba enseñando. Pero escuche bien, iglesia, Jesús sabía que la mayor necesidad no era sanarle a su cuerpo, no era hacer un milagro. La mayor necesidad fue enseñarle la verdad. Ese fue el propósito de Dios. Y Jesús salió porque aunque tenían necesidad y quería que Jesús les sanaba a ellos, Jesús hizo lo más importante, lo que ellos realmente necesitaban, que es enseñarle todo el día la verdad. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos que siempre recordar eso. La iglesia tiene mucha necesidad también. Hay hermanos en la iglesia que tienen necesidad en su salud. Hay hermanos que tienen necesidades de muchas cosas. Y queremos tener actividades y tenemos que tener programas para ayudar a la iglesia, a animarles. Pero iglesia, lo más importante en la iglesia no es las actividades, no es a salir a Sizzlers, es la enseñanza y la predicación del Señor. Nosotros pasamos el tiempo y predicamos, y no estoy diciendo que es mal tener actividades, pero quiero que nosotros entendemos que nuestra iglesia, lo más importante para nosotros es que tú aprendas y nosotros le enseñamos para del Señor y conocer la verdad. Eso es lo principal. Estamos siguiendo lo que el Señor enseñó, y en este caso lo enseñó en este momento. En vez de ver la necesidad, hizo lo más importante, que era la necesidad de conocer la verdad. Ahora, no sé si tú has pensado sobre este milagro y los panes y los 5 panes y los 2 peces, cómo Jesús multiplicó
esos panes y peces. Nosotros lo enseñamos a los niños, pero he pensado cómo era posible y en qué momento Dios duplicó y siguió dando y dando. Los panes siguieron de salir y salir los peces. ¿En qué momento eso pasó? No tengo la respuesta, pero quiero que piense. No sé si ha pensado de eso. Quizá voy a dar un detalle que nos enseña un poquito de dónde era el lugar donde esos panes y peces siguieron a acumular. Pero nosotros aprendimos que no tenemos que saber cómo Dios hace las cosas para proveer para nosotros. No sabemos cómo Dios sacó estos panes y peces y la multiplicó para dar casi 20,000 personas que estaban ahí. Hermanos, muchas veces no sabemos cómo Dios va a proveer para nosotros. No sabemos de qué manera Dios lo va a hacer y muchas veces tratamos de pensar, Dios lo va a hacer en esta manera, Dios va a usar a esta persona o esta persona me da una ofrenda o lo que sea, y tratamos de pensar cómo Dios lo va a hacer, pero lo más importante es saber que Dios va a proveer en su manera. A veces pensamos en cómo yo puedo hacerlo, cómo yo puedo proveer para mi necesidad. Y tenemos que dejar que Dios haga su obra y provee en su manera, sabiendo que si confiamos en Él, Él lo va a hacer. Solo debemos tener fe y creer. Hermanos, cuando hay una provisión en su familia, tener fe y creer que Dios puede. Él puede hacer cualquier cosa que nosotros necesitamos. Hermanos, servimos un Dios todopoderoso y a veces nosotros nos olvidamos la grandeza de nuestro Señor, el creador de este mundo, que tiene todo necesario para nosotros tener lo que necesitamos. Ahora, esta historia es más que un milagro, es en aumento en la comida. Fue una lección que Jesús quería que los discípulos aprendan de su suficiencia de Jesús. Sí, Jesús le quería proveer a esta multitud que estaba ahí, que tenía hambre, pero la lección quizá fue más a los discípulos que estaban ahí pensando cómo Dios va a proveer a esta multitud. Como nosotros, porque ellos se olvidaron y pensaron en cómo qué ellos van a hacer. Aún vamos a ver que le pida a Dios que le mande, mira, mándalo afuera a otros lugares, que ellos se defienden a ellos mismos. Dios le dice, no tú, pero vamos a llegar ahí un momento para que tú veas esa lección. Esta lección nos enseña no solamente a los discípulos, pero a nosotros que debemos depender en Dios y que podemos hacer todas las cosas que Dios nos llama a hacer. Lo que Dios te ha llamado a hacer, Dios va a proveer para que tú hagas su voluntad. Ahora vamos a empezar aquí en Marcos capítulo 6, versículo 35. Y vamos a analizar estos versículos y mirar estos detalles y recordarnos. Pues ya conocemos este milagro, pero recordarnos otra vez la bendición, la grandeza y la provisión de nuestro Señor. Dice en versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora. ¿Qué eso significa? Ya estaba tarde, ya estaba llegando la noche. Muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él. Él ahí obviamente es Jesús diciendo, ahora los discípulos hablan, dice, el lugar es desierto. O el lugar donde nosotros estamos en este momento es un desierto. Y la hora ya muy avanzada. Lo dice 2 veces ahí, que significa que está llegando la noche y están preocupados. Jesús en este momento estaba enseñando a la multitud casi todo el día. Ellos estaban ahí con Él y estaba llegando la noche y ahora los discípulos están preocupados, quizás porque ellos tienen hambre también y de la multitud. Y le dice a Jesús, mira, está un poquito tarde, ¿qué vamos a hacer? La noche llegando, los discípulos estaban preocupados de la multitud y ya era avanzada la hora. Pues los discípulos fueron a hablar con Jesús.
a ver lo que Jesús quería hacer. ¿Qué hacemos con esta persona? Recuerda que hay una gran, no estamos hablando de 5, 10 o 20 personas, hay una gran multitud que estaba ahí con ellos. Dicen, si tú vas a la casa de una persona y se queda mucho y llega la hora de comida, pues tienes que darle comida, ¿verdad? Por eso yo me quedo a la casa tuya y me quedo muchas horas para que... Yo decía a las personas antes, yo visito siempre a las 12 y a las 5. Porque yo sé que esa hora están comiendo. Yo voy y visito su casa y yo sé que están cocinando y pretendo que era un accidente y no sabía que estaba cocinando. Me quedo. No, me quedo. Y, no, pastor, quédate conmigo. No, eso no es cierto, pero... anyways, los discípulos hablaron con Jesús. Mira versículo 36. Dice, despídelos para que vayan a los campos. Los discípulos están diciendo a Jesús, dile que se vayan y vayan a los campos y aldeas de alrededor, que vayan a otros lugares que están alrededor para que ellos busquen comida. Y dice, y compre pan, pues no tenían que comer. Los discípulos estaban deseando que ya el sol está bajando, ya la noche viene. Jesús, mándalo para afuera. Mándalo para que vayan a Mayagüez Mall o para Hormigueros o para Añasco para que puedan comprar pan allá. Interesante que solamente el libro de Juan dice que un momento de enseñando a la multitud, Jesús dijo a Felipe, vamos a comprar pan para que ellos coman. No vemos eso en Marcos, ese detalle. Recuerda que Mateo, Marcos y Lucas muchas veces tienen la misma historia, pero en su punto de vista, lo que ellos vieron. Y Juan menciona que en ese momento Jesús habló con Felipe y le dijo a él sobre de comprar pan. La conversación ya ha pasado. Juan capítulo 6, versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido el gran, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Un detalle ahí importante de que ya esta conversación de la comida ha pasado. Y Felipe después compartió esta preocupación quizá con los discípulos. Y después los discípulos van otra vez Jesús, algo así quizá pasó. Pero también Jesús le dijo a Felipe que quería probarle. Jesús tenía un plan. Mira lo que dice, si está ahí conmigo en Juan capítulo 6, versículo 6. Si no, te lo voy a decir. Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús estaba pendiente, tenía un corazón, quería que ellos comían pan. Estaba consciente que se necesitaba comida. Pero Jesús tenía una lección para ellos, los discípulos, para probarle, a ver dónde está su confianza. Algo importante que hice porque Él sabía lo que había de hacer. El Señor sabe todo. Hermanos, Dios siempre sabe lo que hace en nuestra vida. Muchas veces pensamos que Dios no sabe lo que está haciendo, porque tenemos en nuestra mente nuestra manera de resolver las situaciones que pasan en nuestra vida. Pero Dios siempre sabe lo que hace en nuestra vida. Solamente tenemos que confiar en Él. Depender de Él. Señor, ya tú sabes lo que yo estoy pasando. Tú tienes una voluntad y un propósito para nuestra situación. Lo que yo voy a hacer es entregárselo a ti, sabiendo que ya tú sabes todo. Eso es lo que tenemos que hacer. En vez de nosotros preocuparnos, los discípulos, mira, mándalo para afuera para que ellos busquen su pan. Nosotros vamos a Dios cuando hay preocupación, pero ya Dios tiene un plan. Eso me da a mí consuelo sabiendo que Dios ya tiene un plan para mi vida.
Ya Dios tiene todo planificado, y si yo estoy en el centro de la voluntad de Dios, pues yo sé que Dios me va a cuidar. Yo sé que Dios me va a llevar por las tribulaciones y las pruebas. Yo sé que si mantengo mis ojos hacia arriba, Dios me va a ayudar si yo estoy viviendo una vida que agrada al Señor. A veces, como los discípulos, no sabemos qué hacer. Si yo pregunto cuánto han pasado por situaciones que tú dices, no sé qué hacer. Yo he pasado por eso y creo que lo paso todos los días. Señor, no sé qué hacer. Para eso es que es una frase común en mi vida. Y siempre estoy buscando la voluntad del Señor. Pero Dios tiene un plan para enseñarnos a depender en el Señor. Y yo te prometo que lo más que nosotros dependemos en el Señor, lo más fácil va a ser la próxima vez. Y cuando estemos en la misma situación o algo difícil, vamos a recordarnos de la otra vez que estábamos en una situación y Dios se preocupó y me ayudó y me enseñó, y ahora esa fe, esa dependencia aumenta y aumenta, que llega un momento que nosotros ni pensamos. Yo estoy en una tribulación, no te preocupes, el Señor sabe lo que está haciendo. No sé cuántos han llegado a una situación donde tú dices, no te preocupes, el Señor sabe lo que está haciendo. Es una confianza en el Señor cuando nosotros podemos decir, yo voy a seguir porque yo sé que el Señor tiene un plan y sabe lo que está haciendo. Jesús no proveyó pan cuando ellos no tenían hambre, ¿verdad? No tenía pan preparado. Mira, cuando tiene hambre, quiero que pasen por acá frente y hay pan. No. Jesús esperó hasta la noche cuando todos tenían pan y había una necesidad que los discípulos estaban preocupados y los que estaban ahí tenían hambre. Porque en ese momento es que nosotros dependemos del Señor. No cuando todo está tranquilo y todo está bien en nuestra vida, no dependemos en Dios. Y muchas veces, por lo menos yo he visto en mi vida, que yo cuando veo la mano y el poder de Dios siempre es en el final. Siempre es cuando yo estoy ahí diciendo, I don't know what to do, no sé qué hacer, pero estoy ahí en el final y Dios ahí en ese último momento. Pero no último momento, en tiempo siempre el Señor provee para nuestra necesidad. Jesús quería que ellos vean el poder de Él en su provisión para ellos. Dios quiere ver si nos vamos a preocuparnos o si vamos a confiar en Él. Hermano, escuche bien, Dios quiere ver en su vida si tú te vas a preocuparse, caer en depresión y estar en nervous y estar donde su salud está afectado, o si tú realmente vas a confiar en Dios, a ver dónde está su fe, a ver qué realmente maduro tú eres espiritualmente, y Dios quiere ver qué nosotros vamos a hacer en ese momento. Ahora, Jesús no está arriba en el cielo diciendo, vamos a ver lo que hacemos con César y Mirna, a ver qué podemos hacer. No, Él nos permite nosotros pasar por tiempos difíciles con el propósito de nosotros acercarnos más a Él, aumentar nuestra fe, a ver el poder del Señor, y siempre nos va a ayudar en ese momento y también en el futuro. Siempre Dios tiene un propósito en cada situación que nosotros nos encontramos. Hermanos, ¿qué cosas Dios está permitiendo en su vida en este momento para ver si tú te vas a preocupar o si tú vas a depender en el Señor? Es posible que en este momento Dios ya tiene algo en su vida donde está esperando. ¿Qué va a hacer este cristiano? ¿Se va a preocupar? ¿Va a tratar de resolver en su fuerza? ¿O va a depender en Él? Y Dios te está esperando para que tú abres sus brazos y digas, Señor, yo te necesito. Y en ese momento Dios te va a enseñar y va a demostrar su poder en su vida. Debemos acercarnos más a Dios cuando vienen esas situaciones en nuestra vida. Lo primero que debemos hacer es parar y orar. Hermanos, muchas veces no practicamos esto. Cuando hay situaciones difíciles, corremos
nos preocupamos y tratamos de resolver, pero lo que Dios desea de nosotros es parar y orar. En ese momento, yo voy a tomar este momento para pararme, mirar hacia arriba y pedirle a Dios, y de eso que Dios desea de nosotros. Los discípulos vieron la necesidad y pensaron que ellos tenían una buena idea. Dios, Jesús, yo veo la necesidad, la multitud no tiene comida. Yo tengo la solución. Los discípulos decían, la solución es, mira, mándalo para afuera, mándalo para las otras ciudades y las aldeas, que ellos busquen su comida. No hay dinero, mira, los bolsillos están pelados. ¿Verdad? ¿Cuánto tienen los bolsillos pelados? ¿Están conmigo? Edwin, muy bien. Ellos no tenían dinero, o mucho dinero, lo que tenían fue casi nada, y pues ellos pensaban que tenían un plan y Dios tenía otro plan para ellos. En versículo 37, Jesús dice algo que sorprende a los discípulos. Mira versículo 37. Respondiendo él, Jesús, les dijo, darles vosotros de comer. Wow, wait a minute. Mi plan fue para que ellos vayan a otros lugares, y Jesús me está diciendo que nosotros debemos proveer para ellos. ¿Cómo es posible? Es posible. Jesús les dio la obligación a los discípulos para darle comida a la gran multitud que está ahí. No sé cuántos han llegado en su casa y llega su familia en una hora y dice, viene una gran multitud para mi casa y no hay comida, ¿qué yo hago? Y depende de nosotros a comer, pues tú pones más agua en la sopa y tratan de inventar para que haya suficiente para todo. Y eso que cuando una familia grande como nosotros, 6 niños, pues siempre tiene que poner más agua en el ramen noodle soup, ¿verdad? Y para que todo pueda comer. Y pues Jesús le dio esta obligación. Mira, la comida tiene que venir de ustedes. Muchas veces queremos que Dios dé bendiciones sin nosotros hacer nada. Dios, a veces esperamos y queremos. Dios, yo quiero. Sin nosotros hacer nada. Muchos oran. Dios, necesito un trabajo. Y se queda en la casa viendo televisión. Señor, necesito un trabajo, pero no está haciendo nada ellos para que Dios le ayude a proveer. Y esperan que Dios le provee ahora sin ellos hacer nada. Tú puedes orar por un trabajo, ¿verdad? Alex oró para un trabajo, pero yo creo que Alex se paró y fue y dio aplicaciones y lo resume, ¿verdad? Y lo entregó y hizo su parte. Y cuando hizo su parte, pues oró, Dios, yo hice mi parte. Ahora yo confío en ti, que tú tienes un plan para mi vida. ¿Y qué pasó? Es el gobierno para que arregle todo ese revolú que está ahí. Dios quiere que nosotros demos el primer paso. Después Él va a entrar y demostrar su poder. Él quiere ver que nosotros estamos serios y que realmente queremos confiar, y Él quiere que nosotros tomemos ese primer paso. Y cuando yo tomo el primer paso, decir, Dios, yo confío en ti, ahora Dios va a venir y demostrar su poder. Me recuerdo el misionero George Mueller, que no tenía un orfanato, y con muchos niños, y no había comida para ellos, y pues el misionero le puso a los niños en la mesa sin comida. Pues, vamos a confiar en el Señor, no hay comida, siéntense todo. Imagino que el misionero estaba sudando en ese momento. Confió en el Señor. ¿Y qué pasó? Había una guaguita que tenía leche, y algo pasó con la guaguita, y pues el que estaba guiando el camión dijo, tengo que dar esta leche a un lugar. Tocó la puerta del orfanato y le dio a ellos lo que tenía en su guagua. Confió en el Señor, y Dios permitió que esa comida llegue a ellos, pero ellos tomaron el primer paso. Se sentaron en la mesa sabiendo que no hay comida.
confiaron en el Señor, ¿qué Dios hizo? Demostró su poder en su vida. Así es como Dios trabaja y permite que nosotros veamos la necesidad. Y después venimos a Él para que Él conteste nuestra petición. Y Dios después pone la responsabilidad para nosotros contestar nuestra petición. Él pone la responsabilidad en nosotros y después espera que dependemos en Él. Tenemos que dar el primer paso. Cuando Dios nos dio la gran comisión, Él dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20, y he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Pero tenemos que tomar el primer paso. ¿Qué es el primer paso? Ir. Después Dios va a hacer su poder. No podemos hacer la obra de Dios sin Dios ayudar. Necesitamos la ayuda del Señor. Iglesia, ¿qué Dios te está pidiendo que tú hagas en estos momentos? Pero está esperando que tú tomes el primer paso. Quizá algo en su vida en este momento donde Dios quiere proveer y Dios quiere ayudar y Dios quiere contestar, pero está esperando que tú tomes ese primer paso. Quizás Dios no está contestando su petición porque tú no has puesto el primer paso. Quizás Dios no está contestando su petición porque su dependencia no está en Él y está en otra cosa. Vamos a regresar al versículo 37. Después que Jesús le dijo a ellos, dadles vosotros de comer. Ahora dice, versículo 37, ellos le dijeron, los discípulos hablaron y dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les damos de comer. Es una pregunta que le está dando a Jesús. Los discípulos verifican a ver si oyeron bien a Dios. Espérate, tú dijiste que nosotros debemos proveer para ellos. Los discípulos se dieron cuenta rápido lo poco que ellos podían hacer. ¿Cómo es posible que nosotros, los discípulos, podemos dar comida a esta gran multitud que estaba ahí con ellos? Los discípulos miraron a cómo iba a costar para comprar pan para todos que estaba presente. Estaba mirando que se falta 1, 2, 3, dividido en 20, faltan $5 millones para comprar pan para todos, ¿verdad? Estamos comprando pan cuando Ada le llevan para casa cada día y el pan parece que subió en Ricomany a $3.04. Y wow, está subiendo el precio y a veces acumulamos y pensamos que necesitamos. Lo hacemos cuando vamos a comprar y hacer compra y tenemos un budget que tenemos que comprar y parece que lo que ponemos en el cart, ¿verdad? El shopping cart, ¿cómo se dice shopping cart? El carrito. Que el carrito estamos gastando más dinero y menos comida que está en el carrito. Algo está pasando. Aquí en este versículo 37, un denario era una moneda romana. Era igual el valor de salario de un día completo de trabajo. 200 denarios sería como 40 o 60 mil dólares. Pensaba que necesitaba. Si había 5,000 hombres en la multitud, no contando, si contamos las esposas y los hijos, llegamos a casi 20,000, ¿verdad? Esposas son 10,000, si cada uno tiene un hijo, si estamos a 15,000, quizá otro tenía 2, y si había un cuadrado ahí dentro son 6, o hay muchos niños, ¿verdad? Es una gran multitud. Y cuando se dividió todo, era como $2 o $3 cada persona. No se puede comprar mucho con ese dinero. No sé si tú puedes comer con $2 o $3. Yo no. Eso es un snack para mí. Pero no importaba porque los discípulos no tenían esa cantidad de dinero. De todos modos, no podían proveer para ellos comprar.
Imagínate ellos llegando a Ricomani, mira, necesito pan para 20,000 personas. En Juan capítulo 6, versículo 8 y 9, dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho. Esto no está en Marcos, por eso lo estoy leyendo para que vea esta porción. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 perecillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Mira lo que dice en versículo 38. Jesús él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Dice, vete a averiguar cuántos panes tiene. Jesús le mandó a los discípulos para buscar a ver cuántos peces y pan tenía en la multitud que estaban ahí. Quizás este niño, escuchando esta conversación de ellos, ofreció su comida que tenía. Un comentario dice que el milagro más grande de esta historia es que el niño le dio de comer lo que tenía. O le dio todo lo que tenía de comer. Le dio su almuerzo. Los discípulos pensaban, ¿cómo podemos dar comida a miles de personas que tienen hambre? Que viajaron para regresar a sus hogares. Y que estaba escuchando a Jesús enseñar. ¿Y cómo vamos a darle comida con un Happy Meal? ¿Sabe qué es un Happy Meal? ¿Cuántos comen todavía Happy Meals? Yo lo compro para el juguete todavía. Los juguetes ahora no son como antes. Los juguetes de antes era mejor. Ahora te dan algo pequeño. Hoy Sophie tenía unos juguetes, ni sé lo que era. Antes había un carrito que tú lo empujas hacia atrás y corre solo. Y ese tiempo es pasado. Pero ellos estaban viendo y mirando qué hacemos con lo que tenemos. Versículo 38. Y al saberlo, después que ellos salieron para ver cuántos tenía, dijeron 5 y 2 peces. Lo que tenemos es el almuerzo de este niño que tiene 5 y 2 peces. 5 panes, 2 peces. Esto es todo lo que ellos encontraron. Ahora, Jesús ya sabía, ¿verdad? Jesús le mandó a ellos a buscar, a ver cuánta comida había, pero ya Jesús sabía cuántos panes y cuántos peces estaban en medio de ellos. Todo ya estaba planificado. Fue parte del plan de Dios para enseñar a los discípulos, para que todos vean el poder del Señor. Todo ya estaba planificado, pero todavía Dios le mandó a los discípulos a verificar para que ellos vean el poder del Señor. Jesús quería que ellos verifican para su conocimiento. Ahora, Mateo menciona algo que Marcos no dice. Mateo capítulo 14, versículo 18. Él les dijo, tráemelos acá. Estas 2 palabras. Hermanos, esto es la solución de cada uno de nuestros problemas. Tenemos que poner las cosas en las manos de Dios. Dios le dijo a ellos, tráemelo acá. Los 5 panes, los 2 peces, tráemelo acá. Y Dios nos enseña algo a nosotros aquí en estas 2 palabras, algo que tenemos que hacer cuando hay una necesidad o hay una petición, algo para entregar al Señor. Tráemelo acá, tráeme su petición, tráeme su necesidad. Muchas veces lo aguantamos, se queda con nosotros. No traemos a Dios lo que es necesario de nuestros problemas y tenemos que poner las cosas en las manos de Dios. Porque no podemos sin Dios. Ahora Jesús le da instrucciones a los discípulos a cómo ellos le van a dar para comer. Mira versículo 39.
y les mandó que hiciesen recostar o sentar o ponerse ahí plantado en la hierba, y todos por grupos sobre la hierba verde. Todo que Dios hace, lo hace en orden. Interesante la manera que Dios hizo y preparó para repartir los 5 panes y 2 peces. No era un revolú. Lo hizo en orden, porque todo que Dios hace está en orden. Jesús siempre tiene un plan perfecto. Versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo. ¿Ve lo que hace primero? Levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Lo primero que Jesús hizo después de recibir la comida es levantar los ojos al cielo, pidiendo la bendición de Dios sobre la comida. ¿Cuántos de nosotros todavía oramos por la comida? Ojalá que sí. Hay muchos que oran por su comida, pero es algo rápido y realmente no está dando gracias y agradecido porque tiene pan y tiene comida en frente de ellos que Dios proveó para ellos. A veces ni alzamos nuestros ojos ni oramos y da gracias al Señor por la comida que nos da a nosotros. Después lo partió y empezó a repartir esta comida que tenía. Hermanos, esto nos enseña que en tiempo de provisión debemos mirar a Dios primero y dar gracias por su provisión. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú miraste al cielo diciendo gracias a Dios por su provisión? Hermanos, a veces Dios provee y ni le damos gracias a Él. A veces ni notamos que fue la provisión de Dios. Damos crédito a nosotros mismos. Mira lo que yo hice, porque yo trabajé duro, ahora yo tengo esto. Ni damos gracias al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tú miraste hacia arriba? Dios, todo lo que yo tengo vino de ti. Gracias. Gracias porque tengo una casa. Gracias porque tengo carro. Gracias porque tengo comida. Gracias porque todo que yo tengo pertenece y vino de ti. Muchos cristianos piensan que por su trabajo y dedicación ellos están comiendo. Y ya no realmente damos gracias a Dios por la comida. Todo que nosotros tenemos recibimos del Señor, y Dios también, escuche bien, Dios también se lo puede quitar. No solamente provee, pero también puede quitar las cosas que nosotros tenemos. Versículo 41. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, hablando de la comida, y repartió los 2 peces entre todos. Recuerda, hermanos, estamos hablando de casi unos 20,000 personas, y algunos tienen más de un hijo. Una gran multitud. Ahora los discípulos dividen la comida entre todos. Ahora Jesús podía tirar la comida en el aire y después dejar que todos vengan y cogen la comida. Podía tirarlo en el aire y separarlo para que todos tengan y solamente tú recoger la comida donde quedó. Pero Jesús hizo que todos se sienten en un orden y esperar que les sirven a ellos. Esperar que los discípulos lleguen a ellos para entregarles la comida. Los discípulos repartieron la comida en un orden. Todo estaba en orden según la voluntad de Dios. No pelearon. Hoy en día, si no hay comida, hay muchos lugares donde tiempos son difíciles y no hay comida. ¿Y qué hacen? Pasan y rompen la ventana de la tienda, de los supermercados, y entran y se roban la comida. Nosotros hemos visto en las noticias las cosas que están pasando. Hablando de eso, tenemos que orar por allá en Hawái, lo que ha pasado allá, ese fuego grande y la necesidad que hay allá, y los misioneros que están allá, que Dios puede utilizarle a ellos para proveer esa necesidad. No pelearon para la comida. No dijeron, mira, ¿por qué, discípulo, fuiste a esta mesa primero?
y no a nosotros. Como a veces los sentamos en el restaurante y llegamos primero que otros y el mesero va a otra mesa primero. Espérate, yo llego como 15 minutos antes que ellos y ellos están comiendo antes que nosotros. Ellos no gritaron por su comida. Hey, psst, acá. No robaron la comida de otros, viéndole que otros se estaban comiendo. No robaron, todo en orden y todo tranquilo. Dice en versículo 41, y dio a sus discípulos, parece que fue algo que siguió haciendo. Ahí donde salió los panes y peces y siguió haciendo. Cada vez que ellos venían para recoger comida, para llevar al próximo grupo, la comida que Dios tenía frente de él, siguió dando. Ellos venían, recogían, siguió dando. Los peces aumentaban, siguió dando a los discípulos cada vez que venía para llenar su canasto, había suficiente para llevar al próximo grupo. No dice aquí que dio una porción a cada uno. Parece que le dio a un discípulo y al otro cuando regresaron y le dio y otra vez siguió dándole. Ahí donde vemos que la comida se duplicó. Cada vez que Jesús sacaba comida, seguía viniendo comida. Imagínate la cara de los discípulos llegando arriba y decir, mira, yo me llevé ya como 5,000 peces y panes y yo regreso otra vez. Y Jesús sigue sacando comida. ¿De dónde está viniendo esta comida? Imagínate su pensamiento en ese momento. Lo que yo pensaba. Pero ellos seguían, llevaba comida al próximo grupo hasta que todo tenían para comer. Esto significa, hermanos, nos enseña que la provisión de Dios es continua o continuo. No sé cuál es lo mejor. Significa que Dios sigue proveyendo y sigue proveyendo. A veces nosotros pensamos, Dios, gracias porque tú sigues proveyendo, la comida sigue en la mesa, la nevera sigue con comida. A veces llegamos a la nevera y decimos, wow, ¿de dónde salió esa comida? Se me olvidó que esa comida estaba ahí. Y parece que por la noche Jesús viene y llena la nevera y sigue llenándola. Es una enseñanza de la provisión que Dios sigue proveyendo y muchas veces nos sobra comida, como vemos en este milagro. Mira el versículo 42. Y comieron todos. No solamente eso, lo más grande de este milagro es estas 3 palabras: y se saciaron. No es que comieron un poquito. Ellos se llenaron. Estaban llenos de comida. Se salieron con una barriga llena. Algunas barrigas más grandes que otras, pero estaban llenas de comida. 5 panes, 2 peces dieron suficiente para la cantidad de personas. Y dicen que ellos aún se llenaron de la comida que tenían. Saciar significa que no podía comer más. Es la palabra que yo uso para desayuno, almuerzo y cena. Ya no puedo comer más. Yo sé que para mí saciarme, tengo que comer 2 veces. Es posible que algunos de ellos comieron más de una vez, porque tenía hambre. Tenía que llenar más. Para yo saciarme, en Sizzlers tengo que ir 1, 2 o 3 veces para llenarme. A salir de ahí gordito. Y si ellos estaban llenos, significa que comieron, quizás siguieron comiendo hasta que se llenaron de comida todos los que estaban presentes. Dios no solamente le dio lo que necesitaba, le dio a ellos más que ellos necesitaban, que se saciaron, estaban llenos. Versículo 43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Los discípulos fueron a recoger lo que sobró. Ellos comieron, se saciaron y después los discípulos fueron, mira, ¿qué quedó de comer aquí? 5, 2 ahí, y siguieron hasta que terminaron con 12 cestas, canastas llenas de comida. Después de casi 20,000 personas comieron
y comieron suficiente que estaban llenos, todavía quedó 12 canastos de comida. Terminamos este milagro con versículo 44. Y los que comieron eran 5,000 hombres. No hablando de las mujeres, no hablando de los niños que estaban presentes, solamente dice hombres. Sabemos que era mucho más la gran multitud que estaban presente ahí. Hermanos, esta noche como aplicación, o esta tarde, cuando dependemos de Dios, podemos hacer cualquier cosa que Él nos llama a hacer, pero solo a través de Él. Creo que esta es la lección que los discípulos aprendieron en este milagro, que tenía que depender en el Señor. Este milagro nos enseña a nosotros que Dios va a proveer. Tenemos que tomar nuestro paso como los discípulos tenían que tomar el primer paso. Pero Dios demostró su poder cuando había necesidad. Hermanos, ojalá que esta tarde tú te des cuenta que tú sirves a un Dios poderoso, un Dios grande. Un Dios que quiere bendecir, que quiere proveer, y quiere que nosotros confiamos en Él. Quiero terminar con este pasaje. Vamos a estar en pie con sus Biblias abiertas a Mateo capítulo 6. Así en pie quiero terminar con este pasaje. Después oramos y entregamos este tiempo para pensar. Mateo capítulo 6, versículo 31 hasta versículo 34. Leemos esto para terminar este servicio. Enseña sobre la provisión del Señor, y quiero que sería de bendición para terminar en esta manera. Mateo capítulo 6, versículo 31 al versículo 34 dice así: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Señor, gracias por este milagro. Un milagro que nosotros conocemos, pero a veces no practicamos. Señor, esta noche con cada persona con sus ojos cerrados, dejando el Espíritu Santo obrar en su vida. Quizás esta noche hay una necesidad en su vida, en su familia, y no está dependiendo en Dios. Este momento Dios te está dando una oportunidad de hablar con Él en oración, para decirle: Dios, yo no puedo en mi fuerza, yo te necesito. Tú me enseñaste esta noche de tu poder en este milagro, cómo debemos mirar hacia los cielos y confiar en depender en ti. Y es posible que esta noche ha confiado en otra cosa, ha confiado en ti mismo, se ha olvidado la grandeza de tu Señor, y Dios te está diciendo esta noche: necesito que tú confíes en mí. Yo quiero proveer para esta necesidad. Yo quiero ayudarte en tu necesidad, en cualquier cosa que está pasando, pero quiero que tú dependes y confíes en mí. En este momento dile a Dios: Dios, yo confío en ti. Yo te necesito y yo entiendo que yo no puedo sin ti. En ese momento que nosotros confiamos en Dios, ahora nosotros vemos el poder de nuestro Señor.
Señor, gracias por demostrarnos tu poder. Ayúdanos a poner esto en práctica en nuestra vida aún esta noche. En cualquier necesidad que nosotros tenemos, en cualquier tribulación que nosotros estamos pasando, aprendemos y conocemos que tenemos que mirar hacia arriba y confiar solamente en ti. Sabiendo que tú tienes un plan perfecto para nosotros. Sabiendo que ya tú tienes todo planificado. Sabiendo que ya tú sabes lo que estás haciendo. Solamente tenemos que confiar en ti. Oh Señor, que este milagro que aún enseñamos a los niños, nosotros lo ponemos en práctica en nuestra vida, en nuestra familia. Que podemos enseñarlo a nuestros nietos y nuestros niños, para que ellos también confíen en ti. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.